Así comenzamos en las redes inalámbricas y nos vamos a centrar en hablar de la introducción a la tecnología inalámbrica, los componentes de una LAN inalámbrica, cómo funciona, cómo se gestionan los canales, qué riesgos de seguridad hay en estas redes inalámbricas. Y vamos a ver en la siguiente clase una práctica con el Packet Tracer. Entonces, comencemos. ¿Qué vamos a ver hoy? Conceptos de wireless LAN y vamos a explicar cómo las wireless LAN dan conectividad en la red. Vamos a describir la tecnología, describir los componentes de la infraestructura, explicar cómo funciona, cómo se administra, los riesgos de seguridad y cómo tenemos buenas prácticas para estas wireless LAN seguras. Entonces empecemos. ¿Qué beneficios tiene una red inalámbrica? En primer lugar, es ampliamente usada en el hoy en día debido a que facilita la movilidad de los usuarios de trasladarse entre diferentes espacios, ya sea una casa, una oficina o un campus. Facilita, digamos, el ahorro, porque generalmente cuando uno tiene una red cableada, pues ha puesto en infraestructura como son cables, puestos de trabajo, rack, etcétera, canaletas. Entonces, todo eso implica un costo mayor. Al desplegar una red inalámbrica, generalmente van asociados costos menores. Para su despegue es mucho más rápida de implementar, pero pues también tiene algunos inconvenientes como el tema de la seguridad. Si no está bien diseñada y dimensionada para la seguridad, pues también puede ocasionar riesgos. También permite, digamos, crecer rápidamente los servicios de la red y digamos que la tecnología va evolucionando constantemente y rápidamente. Vamos a ver que ya estamos en el estándar Wi-Fi 6. Entonces, esta tecnología inalámbrica va cambiando a un paso más acelerado que las redes cableadas. Los tipos de redes inalámbricas que vamos a encontrar son la red de área personal o Wireless PAN, Personal Area Network. Esta generalmente es una red de baja potencia, corto alcance, más o menos 6-9 metros. Está basado en estándares de la IEEE 802.15. Utiliza una frecuencia de 2.4 GHz. Utiliza el famoso Bluetooth y, y la tecnología Zigbee. Como vemos acá, pues la red personal es la que generalmente tenemos nosotros con nuestros dispositivos inalámbricos. Entonces, generalmente pues, tenemos nuestro celular y por Bluetooth conectamos los relojes inteligentes, los audífonos, el computador, impresoras, por ejemplo, altavoces o parlantes. Entonces, hacemos una red de área personal. Después tenemos la red, la que vamos a tratar, digamos, en SSNA, que es la red inalámbrica local o la wireless LAN. Esta es una red ya que se utiliza para oficinas pequeñas, empresas o para el hogar. Alcanza más o menos 300 pies, que es el equivalente a 100 metros. Está también basada en el estándar IEEE 802.15 y las frecuencias que utiliza esta tecnología ya es de 2.4 GHz o 5 GHz. Estas frecuencias, vamos a ver por qué las utilizamos, porque son frecuencias de uso libre, ¿sí? O sea, que cuando los fabricantes o el operador o el usuario quiere transmitir en estas bandas de frecuencias, no debe pagar una licencia. Generalmente, si ustedes recuerdan, el espectro radioeléctrico es un bien eh, que tienen las naciones en cada país, ¿sí? Entonces es como tener el suelo, los minerales, la energía, etcétera, son recursos propios que tiene cada país y por eso el Estado administra el uso del espectro
y hacen licitaciones para vender el uso de esas frecuencias y, y hay un cobro, que es el que hacen los operadores de telecomunicaciones para poder utilizar diferentes bandas o frecuencias de transmisión de ese espacio radioeléctrico. Entonces es muy común escuchar que está la subasta del 5G, ahorita que el estándar 5G ya está maduro y desarrollado. Y en nuestros países se está viendo o se está escuchando que el Estado está haciendo la subasta o la asignación de las bandas 5G, pero pues en años anteriores se hizo la subasta de las bandas 3G, 4G, LTE, etcétera. Entonces, como es un bien, el Estado tiene derecho a cobrar ya y a vender el uso de ese bien público que administra. También otra parte de ese espectro radioeléctrico son, por ejemplo, las bandas de transmisión de las emisoras de radio. Entonces es muy común que cada cierto periodo de tiempo se hace una renovación de esa subasta para transmitir, por ejemplo, en radio AM o FM. Entonces estos datos son como cultura general que no entran en el examen, pero sí es importante que los tengamos en cuenta y los conozcamos, sobre todo eh, para aquellas personas que trabajan con operadores, sobre todo con los operadores móviles como son Claro, Telefónica, Millicom, etcétera. Conocer que existe este tipo de, digamos, de regulaciones en el uso de la tecnología inalámbrica, especialmente para los operadores. Después tenemos las redes MAN o redes de área metropolitana inalámbricas que utiliza transmisores para proporcionar servicio de cobertura a un área geográfica más grande. Las redes WMAN se utilizan en una ciudad o en barrios o en distritos de una ciudad en específico y también se utilizan con bandas licenciadas, ¿sí? Entonces ya vemos que a nivel de tecnología, la red de área personal utiliza una banda de transmisión gratuita, o sea, no licenciada. Cuando hablamos de gratuita, es que no es licenciada. La red inalámbrica local es también una red gratuita o no licenciada, pero ya vamos a ver que, por ejemplo, las redes metropolitanas utilizan una banda licenciada donde se debe pagar por el uso de esa frecuencia en el espectro. Y finalmente vamos a ver las redes inalámbricas de área amplia o lo que serían las wireless WAN, ¿sí? Se utilizan transmisores ya específicos para cubrir un área geográfica extensa. Se utiliza para cubrir ya redes nacionales o globales y también operan con frecuencias cuya licencia se tiene que pagar, ¿no? Miremos un poco los estándares. Entonces, por ejemplo, el estándar Bluetooth es el que utilizamos para nuestra red de área personal, para los dispositivos Bluetooth, que tenemos este tipo de tecnología más o menos surgió como a partir del año 2000 y pues ya ahorita todos los dispositivos móviles cuentan con ese tipo de tecnología. Permite una conexión hasta de 100 pies. Hay dos tipos o versiones, Bluetooth de baja energía que admite una topología en malla y de velocidad mejorada, que admite topologías punto puntos y está más optimizada hacia la transmisión de audio. Otro tipo de tecnología inalámbrica la llamada WiMAX, que es la que da conectividad a nivel mundial para el acceso a microondas y me permite tener acceso a internet banda ancha y el estándar es el IEEE 802.15, 16, perdón, Wireless LAN, que cubre hasta unas 30 millas o 50 kilómetros. Y finalmente, de las tecnologías inalámbricas, vemos la banda ancha celular, que es la que actualmente tenemos en nuestros dispositivos. Permite transportar voz, datos y es usada hoy en día en los dispositivos móviles como smartphones,
tabletas y por computadores portátiles. Y finalmente vamos a ver las redes satelitales, son donde se utiliza una antena parabólica que está alineada con un satélite que está orbitando la Tierra. La clave de esta tecnología satelital es que se tiene que tener línea de vista, ¿sí? Hacia el satélite desde la estación base. Entonces eh, acá vemos un dibujo que me representa la estación base, que generalmente es una antena de esta forma parabólica y apunta al satélite que está en el espacio orbitando la Tierra. Entonces, cuando hablamos de tecnología inalámbrica, generalmente vamos a escuchar el término línea de vista, quiere decir que ambos objetos se deben ver directamente, ¿sí? Y no debe haber obstáculos o elementos que interfieran con esta visibilidad del elemento. En cuanto a las redes satelitales, vamos a ver que ahorita está muy de moda el Starlink, que es Starlink, que es esta compañía que fundó Elon Musk para proporcionar conectividad a Internet vía satélite a un bajo costo y cobertura mundial. Más o menos esta empresa empezó a entrar en operación en el 2019 y ya está disponible en casi en todos los países de Latinoamérica, particularmente en el caso de Colombia. El servicio mensual vale 200.000 pesos, que más o menos es el equivalente a $50. Y lo que tiene que hacer la persona es comprar el equipo, la antena y el receptor para tener garantizado un servicio de banda ancha satelital. Este equipo más o menos cuesta como $500 y se paga inmediatamente. Uno diría pues que es muy costoso comparado con los precios que generalmente dan las compañías de operadoras, ¿no? Entonces, típicamente en Colombia un servicio de Internet está alrededor de $25, o sea, está en la mitad, pero hay que tener en cuenta que solamente hay cobertura en las ciudades o en los municipios grandes donde pues llegan estas compañías con sus redes, pero por ejemplo en zonas como la selva, algunas islas, la costa, donde estas empresas no llegan, pues esta opción del Starlink es bastante atractiva para tener una conectividad al Internet, digamos, bastante confiable y buena, ¿no? Otra compañía bastante interesante que ofrece servicios satelitales es esta Constelación Iridium, que es un operador satelital también global que ofrece servicios de telefonía móvil por satélite en toda la Tierra. Entonces, ellos inicialmente dan cobertura en océanos, o sea, en la mitad del océano hay comunicación y gracias a este tipo de tecnologías satelital y forma una constelación de 66 satélites de órbita baja gestionadas por Boeing. Ofrece servicios en cualquier parte del mundo, en los océanos, en las montañas, en las selvas, en los polos, etcétera. Y sirve para prestar internet de alta velocidad. Eh, Funciona también con sistemas prepago o contrato, muy similar a lo que era la tecnología GSM, que es la tecnología también celular. Funciona con teléfonos satelitales de la marca Motorola y son bastante robustos. ¿Qué servicios ofrece? Servicio de voz, servicio de datos, internet, correo electrónico, transmisión de archivos, mensajes de email y de texto. Entonces, este tipo de tecnologías inalámbricas no solamente la vamos a encontrar en la LAN,
como es el caso de lo que vamos a ver en CCNA o en Cisco, sino pues hay muchas más aplicaciones, muchos más casos de usos y que no lo vamos a encontrar a medida que pues trabajemos en empresas de telecomunicaciones. Y pues obviamente dedicarse a comunicaciones satelitales, por ejemplo, es un área de estudio y una especialización bastante extensa, pero es bastante interesante. Es interesante conocer, por ejemplo, cómo funciona eh, las frecuencias de transmisión, cómo es la carga útil, digamos, de la trama que envía el satélite hacia los antenas receptores, cómo es la huella del satélite de acuerdo pues a la posición que está en la órbita terrestre. Es bastante interesante. Los satélites también se clasifican en diferentes tipos, órbita baja, órbita media y órbita alta. Entonces es bastante, bastante interesante. Hoy en día está de moda los picosatélites. Por ejemplo, hay una empresa, una startup española que produce picosatélites, es decir, que ya no son estos satélites gigantescos y costosísimos que vemos en la imagen, que se utilizan para telecomunicaciones, sino vemos que los picosatélites llevan transmisores de radio, se llaman picosatélites porque son dispositivos que no pesan más de 5 kilos y digamos que desplegadas en sus satélites son satélites que longitudinalmente no pasan de 3 o 5 metros de largo, pero son bastante útiles para el tema de exploración espacial o de intercambios de información entre la Tierra y la atmósfera. Ahorita una empresa colombiana llamada Placid lanzó un pico satélites pues para darle este acceso a los estudiantes a que pudieran jugar con un satélite de manera gratuita y simplemente se tiene que contar y armar una antena terrestre para poder comunicarse con ese satélite que está orbitando la Tierra. Entonces, digamos que la tecnología satelital ya deja de ser accesible a los grandes operadores y de esta manera es accesible ya a cualquier persona en el mundo. Continuamos con los estándares wireless de la inalámbrica. Entonces, eh, digamos que esto está haciendo un paréntesis de lo que veníamos hablando. Ahora vamos a enfocarnos solamente en las redes inalámbricas de área local. Entonces, a medida que han evolucionado, se han lanzado diferentes estándares. El primero fue el 802.11, fue 2.4 GHz y ofrece una velocidad hasta 2 megabits por segundo. Esa fue, digamos, la Wi-Fi, la primera generación de Wi-Fi. Después viene Wi-Fi 2, que ya implica el estándar 802.11a, con una frecuencia de transmisión de 5 GHz. Se incrementó la tasa de transmisión a 50 megabits por segundo. Después vino la 802.11b, que siguió operando a 2.4 GHz, pero más velocidades de transmisión de 11 megabits por segundo. Después viene la 802.11e, que también opera a 2.4 y se incrementa la velocidad a 54 megabits por segundo. Después viene el 802.11n, que ya opera en ambas bandas en 2.4 y 5 GHz, que es la que ahorita actualmente tenemos en nuestras casas. Si ustedes tienen un servicio de internet, generalmente el operador les habilita un modem y ya les dice que tiene la banda 2.4 o 5. Entonces, esa banda es la transmisión de la antenita que tiene el modem y es un concepto muy completamente aparte de la 5G, que es la 5G móvil o de los operadores de telefonía celular. Es completamente diferente del concepto.
5G o 5 GHz es simplemente la frecuencia de transmisión de la antena. Y esto ya me da unas velocidades mayores de 150, 600 megabits por segundo. Y utiliza una tecnología especial de múltiples antenas, que es la tecnología MIMO. Después tenemos un estándar que trae 5 GHz, que alcanza velocidades de 450 megabits o a 1.2 gigabits por segundo. Admite varias antenas. Y finalmente la 802.11.AX, que también opera ambas bandas. Entonces, digamos, como vemos acá, tenemos que la tecnología Wi-Fi de área local inalámbrica ha evolucionado con el tiempo, utilizando, digamos, la tecnología de modulación en la frecuencia. Me empezó a dar mayor capacidad de transmisión de bits por segundo en esos canales, hasta que estamos más o menos manejando velocidades comparables con las redes alambradas, las redes cableadas, ¿no? Entonces, generalmente ya un switch eh, cableado te da una velocidad de 1 giga y tener un Wi-Fi te da más o menos velocidades similares. Por ejemplo, 600 megabits por segundo es algo bastante aproximado. Entonces ya se están equiparando, pero obviamente es por la evolución que ha tenido por los equipos transmisores, ¿no? Hablemos un poco más del espectro. Digamos que el espectro radioeléctrico que les venía mencionando, básicamente cuando tenemos una onda de radio, esta, esta va a tener características que la definen. Pues una es la frecuencia de transmisión, o sea, es decir, la cantidad de ciclos por segundo, la longitud de onda, que es la distancia que hay entre cada pico de la señal, ¿sí? Entre cada pico vamos a tener un concepto que se llama longitud de onda o lambda. La frecuencia también es otro valor importante, entonces por eso vemos frecuencias de 2.4 GHz, 5 GHz. Las bandas de transmisión, entonces es simplemente en qué frecuencias, de acuerdo a la frecuencia, se establecen unas bandas. Acá vemos unas bandas que están, por ejemplo, en las señales de radio, la frecuencia del infrarrojo, la luz visible, que básicamente es este pedacito bastante cortico del espectro electromagnético, los rayos X y los rayos gamma. ¿Sí? ¿Cuáles utilizamos en telecomunicaciones? Básicamente las ondas radioeléctricas para todas las transmisiones inalámbricas que hemos venido hablando, para celulares, transmisión de radio, transmisión satelital. Acá está el horno microondas porque también está en la misma, el horno microondas transmite una señal de radio a 2.4 GHz también. Pero esa señal de radio está enclaustrada pues, en el horno microondas y pues la aplicación no es de telecomunicaciones, sino la aplicación es eh, activar las moléculas de agua de la comida para generar ese calor y calentar la comida. Pero se utiliza la tecnología inalámbrica también. De hecho, eh, la aplicación del horno microondas, en algunos casos se cuenta la historia que se dieron cuenta, se podía utilizar también para calentar cosas, porque, digamos, veían que los soldados en los barcos se ubicaban cerca de las antenas que porque les daba calor. Entonces, se estudió el fenómeno y realmente es que a esta frecuencia de transmisión se le genera energía, se le incrementa el movimiento de las moléculas de agua de cualquier pues, organismo, entonces se produce ese calor, ¿no? Se agitan esas moléculas y eso es lo que produce que finalmente se puedan calentar los alimentos, por ejemplo.
pues simplemente se inyectaron una señal de radio de esta frecuencia, pues a muy corta distancia. La luz visible mm, y el infrarrojo. En el infrarrojo vamos a encontrar otra aplicación de telecomunicaciones, que es la fibra óptica. La luz visible, pues ya vemos, es en el aspecto donde los seres humanos podemos visualizar colores, visualizar la luz. Y ya, digamos, frecuencias mucho más elevadas son las famosas radiaciones ionizantes, donde están los rayos X, los rayos gamma y digamos, ya los materiales radioactivos. Entonces, digamos que hacia ese lado de la banda lo vamos a utilizar para telecomunicaciones y es acá. Es el tema de radiación que mejor no, pues no operar en estos porque tienen, digamos, consecuencias para la salud de los seres vivos. ¿Qué estándares organizaciones regulan las comunicaciones inalámbricas? Una es la IUT, o la Unión Internacional de Telecomunicaciones, que es la que regula a nivel mundial el espectro radioeléctrico y también las órbitas satelitales. Después sigue el Instituto de Ingenieros Electrónicos y Eléctricos, o IEEE, que especifican ya cómo se utilizan las frecuencias para transportar información en redes de área local y metropolitana, con sus estándares de la familia 802 LAN. La Alianza Wi-Fi también es otro instituto que regula todo lo que es los estándares de las Wireless LAN, ¿sí? Y cuyo objetivo es, digamos, mejorar y garantizar la interoperatividad entre los diferentes fabricantes de equipos de transmisión inalámbrica en la LAN. ¿Qué componentes tenemos en redes inalámbricas de área local? Entonces tenemos las NIC inalámbricas, que básicamente es una tarjeta de red, pero con un transmisor de radio, un transmisor y receptor de radio. Si, por ejemplo, mi dispositivo, mi computador no tiene una tarjeta inalámbrica, una tarjeta de Wi-Fi, pues yo puedo con un adaptador que tenga tipo USB, poner una antena y convertir ese tipo a que acepte o que se puede comunicarse con la Wi-Fi o con la Wireless LAN. Ya a nivel de dispositivos de telecomunicaciones, tenemos los routers inalámbricos, tenemos los access points. Entonces, generalmente cuando uno tiene un router inalámbrico en su casa, generalmente recibe la señal de datos a través de un cable, pero transmite información a nivel inalámbrica con las antenas, ¿sí? Recordemos que esta transmisión inalámbrica está en 2.4 gigahertz o 5 gigahertz. Sí, entonces por eso vemos que generalmente estos routers inalámbricos o estos modems que tenemos en nuestra casa tienen varias antenas porque unas están transmitiendo a 2.4 y las otras están transmitiendo a 5 GHz. Y generalmente pues este es un dispositivo con múltiples funciones, ¿no? O sea, es access point para switch, para, digamos que tiene unos puertos de switch para conectar por cable dispositivos y de routers porque digamos que se utiliza para la conexión hacia una red externa como la red de Internet. En cuanto a los puntos de acceso inalámbricos que simplemente dan la conectividad hacia la red o hacia la tarjeta de red inalámbrica, vamos a escuchar que es muy famoso pues a nivel de Cisco los dispositivos Meraki, que es una serie de dispositivos que conforman
access points, routers inalámbricos, switches inalámbricos y un sistema de gestión de estos dispositivos. Esta línea de productos se llama Meraki. Realmente fue una compra que hizo Cisco en una compañía que inicialmente se llamaba así Meraki. Fue adquirida por Cisco para ampliar su portafolio en la parte de redes inalámbricas. ¿Sí? Es bastante interesante y hay, digamos que toda una gama de especialización en lo que son redes inalámbricas en la parte de Cisco. ¿Sí? Entonces se encarga de no solamente de hacer la conectividad inalámbrica, sino de darle autenticación a los usuarios, acceder a la red y administrar esa red a través de la nube y administrar los dispositivos de tal manera que funcionen como uno solo. Es decir, que yo defina mi red inalámbrica, por ejemplo, en un campus universitario, y yo no tengo que estar cambiando de red, sino que están distribuidos los access points por toda una zona geográfica de la universidad, por ejemplo, y simplemente las diferentes access points me dan conectividad al usuario conforme va desplazándose por ese campus. Entonces es bastante interesante esta tecnología y pues vamos a ver en el Packet Tracer cómo representar ese controlador. Realmente hay un controlador que es el que le da la conectividad a los access points y los access points le dan la conectividad a los usuarios finales. Vemos que los access points tienen dos formas de operar los autónomos, que es como el que tenemos en la casa, que básicamente es un dispositivo que es capaz de dar, digamos, la conectividad a los usuarios y conectarse, digamos, a Internet. Y los access points basados en controlador simplemente son dispositivos que operan como un extensor de la señal o como un repetidor. Entonces yo tengo un dispositivo central que es el controlador o el cerebro de los dispositivos y, y que de manera inalámbrica me conecta a los access points que básicamente se funcionan como repetidor, extensores de la señal de radio para dar más cobertura geográfica a diferentes dispositivos. Esto sí, este tipo de conceptos del Wireless Link Controller, el API autónomo, es un controlador, sí salen algunas preguntas en el examen. Salen 5 o 6 preguntas de wireless. Veremos otro concepto interesante que son las antenas. Vamos a ver, antenas unidireccionales que generalmente son las que vemos así, que es que cubre 360 grados y pues cubre un área pequeña y es ideal para viviendas y oficinas. La unidireccional, que es esta, donde ya, digamos, la cobertura de esta antena es en una sola dirección, por eso se llama bidireccional. La cobertura de una antena es los 360 grados a su alrededor. Y las antenas múltiple a las mismas, realmente es basado en una regla de antenas unidireccionales para, digamos, aumentar el ancho de la cobertura de esta antena. Hay un concepto que no lo nombran en DataCat, pero digamos que esta cobertura se llama el lóbulo de conectividad de la antena. Entonces, cuando el lóbulo o el área que abarca es un círculo, eh, se llama omnidireccional, cuando es así como una especie
de orejita, quiere decir que solamente en esta parte donde está esta orejita o este lóbulo hay receptividad de la señal que está transmitiendo la antena. Quiere decir que si no estoy en esta área, no recibo señal. Entonces, ese es un concepto interesante y a tener en cuenta. ¿Por qué? Porque como las señales inalámbricas están sujetas a fenómenos físicos y al ambiente, digamos que tener en cuenta estos patrones de transmisión me permiten a mí hacer un buen diseño para que las antenas funcionen bien y que así mismo funcionen bien las redes inalámbricas. ¿Sí? Los modos de conectividad. Entonces, el ASPO, simplemente cuando yo conecto dispositivos entre sí, es como decir, yo conecto un cable entre dos computadores en modo bajo, funciona de manera similar. Modo de infraestructura es cuando se utiliza, por ejemplo, utilizo para conectar un cliente con un access point. Y el Threading es una tecnología donde yo utilizo como repetidor mi teléfono inteligente para crear ese acceso inalámbrico. O eso también se llama el hotspot que tienen los celulares, ¿no? Donde el celular me da la conectividad a internet a través de una conexión inalámbrica porque él también tiene una antenita que me transmite que recibe y transmite Wi-Fi. Entonces es el Threading. Después vemos los tipos de conectividad. Entonces, servicios básicos o PSS. Entonces, yo tengo un solo access points para dar conectividad a los usuarios. Los servicios extendidos básicamente tienen un controlador que distribuye la señal hacia diferentes access points. Y digamos que la trama de Internet que maneja la Wireless LAN es bastante similar a la que utiliza la Internet alambrado o cableado, solo que voy a llevar más información en la header. Si se acuerdan, teníamos que en la trama solamente teníamos la dirección más origen y destino y los campos adicionales de pronto para calidad de servicios o para llevar VLANs, etc. Y esta trama inalámbrica es similar a la de Internet, pero tiene más campos, pues para garantizar la conectividad a nivel de radio, ¿no? Entonces voy a tener unos parámetros para hacer la conectividad entre las dos antenas de radio, la receptora y la transmisora. También dirección origen, dirección destino, dirección de las point, secuencia de control y dirección, por ejemplo, del controlador, la carga útil y la verificación de la frecuencia, al final de la frecuencia. Digamos, el acceso al medio utiliza un mecanismo similar al que utilizaba Ethernet, que era detección de portadora con detección de colisión. En este caso voy a utilizar también detección de portadora, pero voy a evitar la colisión, no la voy a detectar, ¿sí? Entonces, en este caso, las wireless operan en modo semiduplex. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando un cliente, un dispositivo transmite o escucha, cuando si escucha no puede transmitir o si está transmitiendo no puede escuchar, ¿sí? Entonces, por eso no detecto, no detecto colisiones, pero sí tengo un mecanismo para evitar esas colisiones de las señales de radio, ¿sí? Entonces, el mecanismo es que escucho el canal para ver si está activo, eh, envío una notificación de que se está listo para transmitir, se envía, se recibe una señal de que el canal está libre para que transmita
se espera una cantidad de tiempo antes de iniciar el proceso de transmisión, se transmiten los datos y se reconocen las transmisiones. Si el dispositivo final no detecta ese reconocimiento de ese knowledge, quiere decir que hubo una colisión y vuelve y reintenta la transmisión. Por eso, digamos que la transmisión inalámbrica es un poco más demorada que la transmisión por cable, ¿no? Porque hay más mecanismos para garantizar que el dispositivo pueda transmitir la información, ¿sí? Ahora, ¿cómo ocurre el registro de un cliente inalámbrico con el Access Point? Entonces, primero lo que hace apenas se activa la tarjeta inalámbrica en el computador, por ejemplo, eh, esta tarjeta busca una red inalámbrica, en este caso es cuando, por ejemplo, yo en mi cuando yo veo mis Wi-Fi disponible, entonces detecto o descubro qué Wi-Fi o qué access point están disponibles y procedo a la autenticación, ¿sí? Entonces, cuando uno se procede a conectar, o sea, dice quiero conectarme con esta red, yo debo generalmente eh, enviar una contraseña, identificar para poder acceder en esa red. Y finalmente se hace una verificación con ese access point para que ese dispositivo finalmente sea registrado y aceptado en esa red. ¿Qué parámetros se utilizan en esa autenticación y en esa conexión? Está el SSID, que es el nombre de la red, la cual me voy a conectar, la contraseña. Finalmente está definido cuando configura la red. El modo de red, el modo de seguridad y el canal. Digamos que como usuario final solamente veo estas dos, la identificación de la red y la contraseña. Y todos estos demás parámetros, modo de red, seguridad, configuración, todos estos parámetros los configuro en el access point y este es en el usuario. ¿Sí? Ahora, ¿cómo se maneja ese intercambio de información? Entonces, el modo pasivo quiere decir que el AP anuncia abierta su servicio publicando el SSID. El modo activo es que los clientes deben conocer el nombre de la SSID para, para poder conectarse. Entonces, finalmente, el modo pasivo es el que utilizamos comúnmente, digamos que en la mayoría de las redes inalámbricas, porque es el access point el que publica, digamos, el nombre de la, de la red, la ID de la red, y algunos parámetros pues, para que se pase la conectividad. El modo activo quiere decir que eh, es el dispositivo cliente el que debe conocer el SSID y qué parámetros de seguridad eh, son soportados para poder hacer la conexión. Entonces, realmente el modo pasivo no quiere decir, no se asocia con el access point, sino al cliente, ¿no? El modo pasivo es que el cliente, pues, simplemente escucha qué redes hay en la red y el modo activo, digamos que el cliente es el que sabe más o menos a quién debe conectarse. Entonces, este modo activo es más seguro que el modo pasivo. Entonces, en algunos casos se van a recomendar utilizar este modo sobre el modo pasivo. Listo, yo creo que podemos dejar hasta ahí y continuamos la próxima sesión. Muchas gracias.
Bueno, profe, está bien. Yo creo que solo yo me conecté hoy.